La valorización de empresas es importante porque nos permite poner en perspectiva el verdadero significado de una organización. No solo lo que posee hoy, sino lo que representa para sus accionistas, colaboradores, clientes y para la sociedad en general. Valorar una empresa es mucho más que calcular cifras financieras. Es entender su historia, su presente y sobre todo su capacidad de proyectarse hacia el futuro. En el plano práctico, la valorización cumple un rol fundamental en momentos clave. Por ejemplo, cuando una empresa busca financiamiento, planea emitir acciones, recibe una propuesta de compra, evalúa fusionarse con otra o simplemente necesita medir si está generando valor para sus dueños. Una valorización bien realizada ofrece claridad en la toma de decisiones estratégicas, permite negociar con fundamentos sólidos y brinda confianza a inversionistas y socios. Pero su importancia no solo se limita a lo técnico. La valorización también tiene un componente inspirador. Nos recuerda que detrás de cada número hay esfuerzo humano, innovación, riesgos asumidos y sueños por cumplir. Al responder cuánto vale una empresa, también estamos respondiendo cuánto han valido las decisiones pasadas y qué tan grande es su potencial hacia adelante. En esencia, la valorización de empresas es importante porque ilumina el camino. Es un puente entre lo que ya se ha construido y lo que aún se puede lograr. Nos enseña que el valor no es estático ni definitivo, sino dinámico. Y que cada estrategia, cada innovación y cada logro contribuyen a construirlo día a día. Ahora, existe una diferencia clara entre lo que es el valor y el precio. Para ello vamos a ver el caso de Unimark e Intercorp, en donde el valor es una estimación del potencial económico de la empresa que, como les decía, está basado en los flujos futuros, sus riesgos y activos, mientras que empresa, el precio es el monto acordado en una transacción real. Por ejemplo, en el año 2018, la holding chilena SMU vendió su operación en Perú, que incluía la cadena Maxiahorro, a Intercorp Retail, quien pagó $500 millones por esta transacción. Si vamos al tema de múltiplos, el múltiplo pagado fue 8.5 veces ante Price Value EBITDA, que estaba por encima del promedio del mercado peruano que estaba en 7 meses. Aparentemente estaría pagando más Intercorp por esta cadena de tiendas. Pero por otro lado estaba alineado al promedio regional, es decir, si uno revisaba la relación entre Price Value EBITDA en la región, veía que el múltiplo estaba por encima de 8.3. Si bien es cierto, hay una prima que se pagó en términos de 8.5 versus 8.3, esto fue ¿por qué? Porque el comprador tenía una expectativa en términos de sinergias esperadas por la fusión, el valor estratégico de la operación y sobre todo la ubicación de los locales. ¿Qué se vio después de la compra? Que Intercorp integró la operación en supermercados peruanos, es decir, supermercados peruanos absorbió todas estas empresas y se convirtieron muchas de las tiendas en tiendas más y algunas en Plaza B Express, consolidando de esta manera Intercorp su presencia a la conveniencia que ellos estaban buscando. ¿Y cuáles son los objetivos de una valorización? Bueno, una valorización no es un ejercicio único, sino una herramienta estratégica utilizada para múltiples fines. Ventas o compras de empresas, procesos de fusión o adquisición, salidas a bolsa o IPOs, planificación sucesorial, obtención de financiamiento, entre otros. Es decir, hay múltiples razones por las cuales un accionista tiene o una gerencia tiene interés en una valorización de la compañía. Por ejemplo, hablamos del caso de Inritel, un caso real. Esto fue en el año 2019. Previo a su IPO en la Bolsa de Valores de Nueva York, entenderán que IPO es cuando se hace una oferta pública de acciones en un mecanismo centralizado de negociación, en este caso en Nueva York. Intercorp Financial Service fue valorizada aproximadamente en $4.000 millones. ¿Esto en base a qué? Sustentado en su potencial de crecimiento en bancas, seguros y retail financiero en el mercado peruano. Para lograr esta valorización, ¿qué se consideró? Las proyecciones de expansión, sus rentabilidades futuras y su capacidad para capturar participación de mercado. Si se dan cuenta, el valor que obtuvo o el precio que se logró por esta empresa estuvo basado en sus perspectivas, no necesariamente en su pasado y no necesariamente en la foto actual.
que es importante y de ahí la relevancia de tener criterios para hacer las valorizaciones. Otro concepto importante es tener claro que el valor de una empresa no es estática, no es que se quede anclado en el tiempo, más bien esta varía constantemente, básicamente reflejando el entorno económico, la etapa del ciclo de vida del negocio, es decir, si está creciendo o ya está madura o está en declive, las expectativas del desempeño futuro, factores como la estabilidad macroeconómica, el dinamismo del sector, la competencia, y las tendencias de consumo pueden incrementar o reducir significativamente el valor de una empresa. Por ejemplo, veamos el caso de la fusión entre Hotel Libertador y la cadena Marriott. La cadena peruana de Hotel Libertador incrementó notablemente su valorización al asociarse con la cadena Marriott Internacional para la gestión de hoteles tanto en Cusco y Lima. Entonces, si ven ahí, ¿qué implica? Que al hacer la alianza, la experiencia de la gestión de Marriott en el mismo activo que son los hoteles, se presumió que iba a mejorar sustancialmente el retorno de esos negocios. Entonces, ahí pueden ver que como una valorización de hoteles solo del Hotel Libertador no es lo mismo que una valorización cuando este mismo hotel es gestionado por una empresa como el Marriott. Como en toda negociación, la perspectiva evidentemente importa. Bueno, en toda negociación, el vendedor lo que está buscando es maximizar el precio al cual va a vender y hablará pues de los resultados potenciales que tiene la empresa, la fortaleza de la empresa, mientras que el comprador lo que va a buscar siempre es minimizar su gasto o su inversión y argumentará factores de riesgo y necesidades de inversión. La valorización se convierte en una herramienta clave para sustentar posiciones y llegar a puntos de acuerdo. Por ejemplo, un ejemplo podría ser el caso del grupo Rance en el 2021. El grupo Romero vendió su participación mayoritaria de Ranza, que era líder en logística regional, a HIG Capital. El vendedor, o sea, el grupo Romero, enfatizó el liderazgo en el sector, presencia en 7 países y contratos estratégicos, y el comprador evaluó los riesgos, inversiones necesarias para hacer crecer el negocio y cuáles serían las potenciales sinergias. Entonces, para la valorización, ¿qué se consideró? La parte de activos que son almacenes, flotas, centros de distribución y también sus intangibles relacionados a la red de clientes, su know-how y la marca. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el precio final reflejó un equilibrio entre el valor estratégico para el comprador y las proyecciones de crecimiento defendidas por el vendedor. La operación permitió a Rance expandirse a nuevos mercados como Chile, validando parte de las sinergias anticipadas. Como ven, es importante a través de la valorización poder juntar las expectativas tanto del comprador y el vendedor y de esta manera poder materializar transacciones importantes. Un tema importante también de la evaluación es tener algún rango, es decir, saber cuál es mi precio mínimo y mi precio máximo para poder entrar a la negociación. Una evaluación establece rangos, como decía, mínimos aceptables para el vendedor y máximos para el comprador. Por ejemplo, tenemos el caso de la hidroeléctrica Chalglea de Odebrecht, que se vendió a China Tree Gorbes en el 2017. El valor mínimo probable estaba cercano a los 1.200 millones de dólares, aliciado con el valor en libros y el flujo de caja descontada sin incluir sinergias. Pero el valor máximo probable estaba alrededor de los 1.450 millones, que consideraba pues las proyecciones optimistas de ingresos por los contratos de suministro de energía y la vida útil remanente del negocio. Al final el precio fue 1.390 millones y se ubicó específicamente en el rango medio debido a, evidentemente, el flujo de caja asegurado mediante los contratos, el bajo riesgo operativo, el interés estratégico de China Tree George en consolidar su presencia en el sector de hidrocarburo peruano. Entonces, el poder tener valorizaciones nos va a dar parámetros para una negociación exitosa. ¿Y qué métodos disponemos para realizar una valorización de empresa? Bueno, en resumen, hay 3 grandes enfoques para desarrollarla. La primera, que se denomina los métodos estáticos, que son basados principalmente en los estados financieros, sea el valor patrimonial contable, como una referencia útil, pero que es la mínima. Tenemos después los métodos comparativos y acá se usan múltiplos de empresas similares en el mismo sector y región para poder determinar y comparar valores de empresa. Y finalmente los métodos dinámicos que son los más usados
Y ahí tenemos principalmente la proyección y el descuento de flujo de caja proyectada o futura, considerando riesgos y crecimientos esperados. Si bien es cierto, tenemos tres métodos, el que es más empleado es el método dinámico y el método comparativo. Y el método estático más nos sirve como pisos mínimos de referencia en este esquema que hablábamos de determinar rangos de valorización. Bueno, también tenemos que tener en consideración qué factores influyen en el valor de una empresa. Y para ello no depende únicamente de los resultados internos, sino también del contexto macroeconómico. Ahí tenemos factores como inflación, tipo de cambio, tasa de interés, crecimiento del PBI y estabilidad política influyen en los flujos de caja y en la percepción de riesgo. Es decir, cuando hacemos las proyecciones de los estados financieros, cuando determinamos los flujos de caja proyectados, evidentemente el contexto macroeconómico tiene un impacto y hay que tomarlo en cuenta. En una economía estable y en expansión, eleva la demanda y por lo tanto el valor de la empresa, mientras que la inflación, la devaluación o alza de tasa de interés reducen el poder adquisitivo, encarecen el financiamiento y por lo tanto limitan la rentabilidad futura de la empresa. Podríamos hablar del caso, por ejemplo, de Ferreycorp o de Ferrey, que entre el año 21 y 22 una fuerte depreciación del sol frente al dólar, donde el tipo de cambio pasó de 3.60 a 4.10 por dólar, tuvo un impacto directo en empresas importadoras de maquinaria y equipos como la del sector de construcción y agrícola, donde opera Ferrecon. Este costo de reposición de maquinaria importada aumentó más del 15% en términos de soles, reduciendo el margen de utilidad de la empresa. Empresas con deuda en dólares vieron incrementado su gasto financiero en moneda local y algunas empresas como Ferreiros, por ejemplo, debieron ajustar sus políticas de precios y buscar financiamiento en moneda local para mitigar riesgos cambiarios. Ahora, adicional al entorno macro, también tenemos pues que cada sector tiene sus propios drivers o tiene sus propios impulsores de valor que afectan sus ingresos, sus riesgos y su valorización. Por ejemplo, en el caso de demanda y precios internacionales, regulación, competencia y barreras de entrada. En este caso, por ejemplo, vemos el caso de Antamina y de Cerro Verde, que son empresas del sector minero peruano, donde el factor externo puede tener un impacto significativo a la hora de determinar el valor de la empresa, ya que existe una correlación con los precios internacionales tanto del cobre y el zinc. Por ejemplo, entre el año 2020 y el 2022, el precio del cobre pasó de 2.60 libras a más de 4.80 libras. Como ven, hay casi una duplicidad del precio. Esto impulsó los ingresos elevando el valor estimado de las mineras en proyecciones de flujo de caja descontado. Es decir, asumiendo que tu producción va a ser la misma, si los precios se duplican, hay un impacto importante en ingresos, asumiendo todo constante, hay un impacto en la utilidad. Por lo tanto, se debería incrementar el valor de la empresa. A la inversa, la caída de precios en el segundo semestre de 2022 redujo las expectativas y llevó a ajustes en el valor de mercado. Además, factores como conflictos sociales en zonas mineras o cambios en el régimen de regalías pueden alterar sustancialmente el valor del negocio, independientemente de qué eficiente o no sea. Como se dan cuenta, hay diferentes drivers que afectan el valor de la empresa y en este caso el valor de los commodities, así como el conflicto social, puede afectar las percepciones de valor de empresas de este sector, en particular las del sector minero. Así como hablamos también de elementos externos, de contexto, también el valor de una empresa eh, también depende de su capacidad de gestión interna, de sus eficiencias operativas y su estructura organizativa. Una administración sólida, con procesos eficientes y liderazgo experimentado puede aumentar el valor percibido por el inversionista al reducir riesgos y proyectar crecimiento sostenible. Por ejemplo, veamos el caso de AENSA, que este es tras la crisis reputacional que se tuvo a la empresa Graña, Graña y Montero, por el caso Lavajato, la compañía implementó una reestructuración interna, renovó todos sus cuadros directivos, reforzó los controles de compliance, reorientó su estrategia hacia proyectos de infraestructura sostenible. Estas acciones mejoraron la confianza del mercado y permitieron recuperar parte de su valor en bolsa.
demostrando que los cambios internos bien ejecutados pueden transformar el valor de una empresa. Otro tema importante también es el ciclo de vida, es decir, el lanzamiento, el crecimiento, la madurez o el declive. Cada etapa implica riesgos, oportunidades y métodos de valorización distintos. Las startups suelen valorarse con flujos de caja descontados y supuestos de alto crecimiento, mientras que las empresas maduras emplean múltiplos de mercado o métodos patrimoniales por sus flujos más estables. Como ven, acá hay también mucho tema de criterio a la hora de efectuar las metodologías de valorización, pero como ven, el estadio, el ciclo que tiene la empresa, sea una empresa de reciente creación o una empresa madura, también influye mucho a la hora de hacer sus proyecciones y por ende a determinar el valor de la empresa. Por ejemplo, si comenzamos a ver el caso de la fintech peruana Cambista, en su etapa de expansión fue valorada principalmente por su potencial de crecimiento y cuota de mercado proyectada, justificando múltiplos saldos cuando se comenzó a buscar inversionistas para esta empresa. Por otro lado, Bacus es una empresa cervecera consolidada, se valoriza utilizando más múltiplos de Enterprise Value EBITDA, comparables a cervezas regionales con estimaciones basadas en su histórico estable de ventas y márgenes. Como ven, en función del estadio de la empresa, también hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer algunas valorizaciones para las empresas. Igualmente, el impacto de la regulación. Los cambios en los marcos legales, normativos, pueden alterar significativamente el valor de una empresa, ya sea por aumento de costos, la creación de barreras de entrada o la apertura de nuevas oportunidades de negocio. Una regulación más estricta puede reducir márgenes y proyectar menores flujos futuros, mientras que un entorno regulatorio favorable puede incrementar el atractivo para inversionistas. Por ello, la valoración debe considerar tanto la normativa vigente como posibles reformas que afecten al sector. Así tenemos el caso, por ejemplo, de Sauder, que la modificación de las regalías mineras y del impuesto especial a la minería en el 2021 impactó directamente en las proyecciones de flujo de caja de la empresa como Antapacay y también el caso de Sauder. La nueva estructura incrementó la carga tributaria efectiva, reduciendo el valor presente de proyectos en etapas de exploración y obligando a ajustar la valorización realizada mediante los métodos de flujo de caja descontado. Las tendencias tecnológicas también. La adopción de nuevas tecnologías pueden transformar radicalmente la competitividad y el valor de una empresa. Innovaciones en digitalización, automatización, inteligencia artificial o servicios en la nube pueden reducir costos, mejorar la experiencia del cliente y abrir nuevos mercados. En las valorizaciones, este factor se refleja en proyecciones más optimistas de ingresos y eficiencia operativa, así como en la percepción de menor riesgo frente a competidores rezagados. Un caso real fue, por ejemplo, el caso de Scotiabank, que entre el año 19 y 22 ejecutó un plan de transformación digital con una inversión superior a los 300 millones de dólares, incorporando plataformas digitales avanzadas basadas a banca móvil mejorada y automatización de procesos. Esto no solo incrementó la base de clientes digitales en más de 60%, sino que también redujo los costos operativos recurrentes. En la evaluación de la entidad, estos cambios tecnológicos se tradujeron en múltiplos mucho mayores al promedio del sector bancario peruano, debido a las mejoras de expectativas de crecimiento y rentabilidad futura por las eficiencias alcanzadas a través de esta inversión en tecnología. Los intangibles. El valor de marca es uno de los activos intangibles más relevantes en la valorización de empresas, ya que influye directamente en la lealtad del cliente, la capacidad de fijar precios y la ventaja competitiva sostenible. Una marca bien posicionada reduce los costos de captación de clientes y genera flujos de ingreso más predecibles. En términos de valorización, este activo se refleja en un goodwill más alto y un múltiplo superior frente a competidores sin un reconocimiento similar. Como tenemos el caso de la Inca Kola, que fue adquirida en el año 99 por Coca-Cola. Es un ejemplo icónico de valor de marca en el mercado peruano, aunque su participación se concretó como un acuerdo de adquisición parcial y alianza estratégica. Los analistas estimaron que el valor de la marca superaba los 200 millones de dólares en ese momento, muy por encima del valor contable de sus activos físicos. Como ven, este intangible le permitió a Coca-Cola aumentar su posicionamiento dominante en el mercado peruano de bebidas y preservar su ventaja competitiva.
para que vean entonces que el intangible también tiene un impacto significativo a la hora de definir valores de empresa o crear valores en empresa. Como vemos, la valorización no es un cálculo único, sino una herramienta estratégica que combina análisis técnico, visión de negocios y comprensión del contexto. Su dominio permite no solo estimar un valor justo, sino también negociar con ventaja y tomar decisiones que generen valores sostenibles en la empresa.